Esta es XHCSBO-FM, Radio Vida, una estación de modelo radiofónico comunitario para el desarrollo integral del ser humano, asociación civil. Calle Tamarindos número 2A, segundo sector del Fideicomiso, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Inicia tu día con la información saludable que alimentará tu cuerpo y alma. A partir de este momento, quédate en consulta con el doctor Ricardo. Hola, buenos días. Ya estamos de vuelta aquí en nuestro programa Espacio Saludable. Este programa que es tuyo, nosotros solamente lo conducimos. Estamos aquí en Radio Vida 105.1 FM, aquí en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Así que puedes hablarnos a cabina en el 753-537-1701. Otra vez, 753-537-1701. O mándanos un WhatsApp, un mensajito, o también nos puedes llamar al 753-100-7754. Otra vez, 753-100-7754. Bueno, pues estamos arrancando el programa. El programa de hoy es un programa bastante interesante. Vamos a estar hablando de la terapia del elogio. Muchas veces no sabemos qué es eso porque no estamos acostumbrados a hablar bien de nosotros de forma correcta. Más bien hablamos mal. Pero bueno, yo tengo una invitada especial aquí en Radio Vida 105.1, aquí en FM, aquí en el puerto. Así que en unos momentos más ella se va a presentar y la escucharemos en la terapia del elogio. Pero bueno, quiero saludar a quienes nos escuchan. Nos están escuchando aquí en Zacatula. Un saludo especial para esos amigos que siempre dicen que los amigos los conoces en la cárcel o en la enfermedad. Yo he conocido a este par de amigos, no en la cárcel porque no he estado yo ahí, de interno, no he estado yo ahí. He estado en la cárcel, pero no de interno, sino más bien visitando a los presos ahí en alguna ocasión. Pero dice el dicho que conoces a los amigos en la cárcel y en la enfermedad en los hospitales. Bueno, en la enfermedad he conocido a este par de amigos de aquí de Zacatula, a mi amigo Florentino y a su esposa. Un saludo especial para ellos, un saludo también especial para mi esposa que nos está escuchando allí en Zacatula también. Y aquí cerquita, aquí en Guacamayas, en la ciudad de los Príncipes, aquí en Guacamayas, Michoacán. Un saludo a Mateo Toledo, su familia, que también nos está escuchando. Al grupo Cuídame, que nos escucha, es un grupo fiel que siempre nos está escuchando, siempre sintoniza en nuestro programa y la radio en Radio Vida. Así que un saludo especial para ellos. También nos escuchan en Iguala Guerrero, Adolfo de Iguala también nos escucha. También nos está escuchando aquí en el puerto, bastante gente que nos escucha. Basi, un saludo para Basi, aquí en el puerto. Y también si quieres un taxi seguro ahí, en la B36 también. Ahí anda nuestro amigo Pablo de la B36. Bueno, pues también nos escuchan en la Ciudad de México, Marisela, César y otros más que nos escuchan allá en la Ciudad de México. También en el estado, Reina Díaz, que nos está escuchando. Y bueno, así les seguiríamos. Marisol Ortiz también, que nos escucha, siempre nos está escuchando, es fiel al programa. Marisol Ortiz ahí en el estado de México. Bueno, pues vamos a presentar a nuestra invitada de hoy, la licenciada Blanca Estela Pérez Silva. Siempre es grato escucharle porque
pues aparte de que somos amigos y tenemos mucho tiempo de conocernos, tenemos la confianza. Yo le digo Blanquita de cariño, pero es la licenciada Blanca Estela Pérez Silva. Así que le voy a pedir que se presente y nos empiece a hablar de la terapia del elogio. Buenos días. Pues, buenos días. Buenos días a todos, buenos días, doctor Toledo. Y bueno, ya sabe que para mí es un gusto y una bendición cada vez que me invita a su programa y hacer lo posible y emocionarme justamente hablando de los temas, ¿no? Y bueno, pues me vuelvo a presentar, soy Blanca Estela Pérez Silva, estoy desde Tulancingo, Hidalgo, y vamos a hablar hoy precisamente de de la terapia del elogio versus contra la cultura del defecto. Bueno, ¿de qué es la terapia del elogio? Bueno, pues queremos comentarles, yo quiero hacer hincapié que es tan necesaria, aparte de que los lazos familiares, los lazos de trabajo, los lazos de pareja, cada vez se han vuelto más fríos, distantes, inconsistentes, nos dejan como volando en el espacio. Entonces, la cuestión de la terapia del elogio es precisamente para valorarnos, para apreciarnos, para incentivarnos. Fíjese, doctor Toledo, que las cualidades de las personas a veces no las reconocemos o no nos reconocen las nuestras. Entonces, hablar de la terapia del elogio es reconocerle a las personas lo que vale, es tomar conciencia de nuestras cualidades cuando nos las dicen. Hablábamos al inicio del programa que es más fácil reconocer nuestros defectos que reconocer nuestras cualidades. Entonces, la terapia del elogio es algo que tenemos que retomar, que tenemos que vivir, o más bien revivir. Sí, creo que se ha perdido en el tiempo y en el espacio ese reconocimiento tan hermoso que todos necesitamos. Y yo le comentaba al principio, ¿no? La terapia del elogio versus contra la cultura del defecto. Es más fácil estarnos señalando el defecto, el error, la falta, lo que no me gusta. Y eso es real, o sea, todos los tenemos, todos los hacemos, porque todos de vez en cuando nos equivocamos. Pero no somos eso. Nosotros somos mucho más allá de eso. Entonces, el elogio para estos tiempos es una absoluta necesidad para el corazón humano. Esto de la terapia del elogio está ausente y debiera de ser cultura personal, cultura nuestra, estar hablando del elogio, estar diciéndole a la gente lo bonito que es. Entonces, el elogio es algo que está muy ausente en los hogares, muy ausente entre nosotros como amigos, muy ausente como compañeros de trabajo, está ausente aún en las escuelas. ¿Por qué? Porque siempre estamos resaltando el error, el defecto, la equivocación. Entonces, básicamente de esto se trata la terapia del elogio. Darle el reconocimiento a la persona, no importa la edad, no importa sus equivocaciones. Es estar resaltando lo hermoso que es. Es una bendición trabajar con la terapia del elogio, porque nadie nos elogia y nosotros mismos tampoco ya no elogiamos a nadie. Entonces, la terapia del elogio debe de ser una manera de vivir, una manera de ser, una manera de bendecir a las personas. Y yo podría iniciar en esta mañana y en este tema, ¿a cuántas personas podríamos hacer feliz hoy, doctor? ¿A cuántas personas? Blanquita, en la terapia del elogio me preguntaba alguien, no está muy a raya cuando elogiamos, cuando estamos hablando bien, no está muy en la raya el ego o el sentirse más que los demás. No, porque el elogio tiene características, que es justamente también lo que vamos a ver. El elogio tiene características. No debemos de confundirlo con adulación. Adular es
a hablar de alguien bien, por decir así, pero para sacar un provecho. A lo mejor quiero que esté bien conmigo y quiero conseguir algo. Entonces sí hay que diferenciar que aquí una cuestión es la adulación y otra cosa es el elogio. Y hay características entre la adulación y entre el elogio. Es lo que vamos a ver. ¿Qué es lo que caracteriza al elogio? No es exaltar el ego, es una muy buenísima pregunta, perdón, porque no es exaltar el ego, es exaltar las cualidades, pero tiene características. Sí, claro. Y siempre, como tú lo decías muy bien al inicio, siempre para nosotros es más fácil hablar mal de nosotros mismos o no querer hablar bien de nosotros mismos. Nos cuesta mucho trabajo resaltar nuestras cualidades. Yo les preguntaba a un grupo de gente, a ver, dígame, ¿para qué son buenos? Y no sabían decirme para qué son buenos. Decimos para nada y para nada, ¿no? Sí. Es que justamente yo les comentaba, ¿no? Vamos a usar la terapia del elogio contra cultura del defecto, porque nosotros estamos viviendo en la cultura del defecto, en la cultura de te equivocaste, en la cultura de la regaste. Entonces justamente es por ello que nosotros debemos retomar la terapia del elogio, porque como cultura el error, como cultura el defecto, como cultura no haces nada bien, ¿no? Y esto es aplicable en todas las etapas y en todas las edades. Sí. Y resulta difícil a veces resaltar nuestras propias cualidades. Hablamos, a veces queremos que otro lo haga, o a veces pensamos en que al hablar bien de mí van a pensar que yo me creo más. A veces es esa parte, ¿no?, que nos limita a no hablar. Sí. Tan solo todos tenemos un diálogo interno, ¿no? Y en ese diálogo interno nosotros mismos nos damos unas apaleadas espantosas. Sí. Todos tenemos diálogo interno. Y empezamos, había gente más preparada, lo hiciste mal, estabas en el lugar equivocado, cometiste errores, mejor. Y eso nos da para abajo de tal manera que muchos caen en depresión, doctor. Entonces, justamente ahí viene, ¿no? Ahí viene esa depresión por ese diálogo interno, donde nos apaleamos hasta casi aniquilarnos, precisamente porque no reconocemos nuestras virtudes, pero tampoco la gente nos da el elogio. Sí. Porque caemos en eso, ¿no? Si le digo que lo hizo bien, se va a sentir mucho. Sí. Si le digo que qué bonita presentación o qué bonita manera de actuar, o qué bonito trae su cabello, o qué bonito color, qué bien le va el rojo, el rosa, no, se va a sentir mucho. Entonces se le va a subir. Es cuando nosotros ahí justamente tenemos que diferenciar el elogio con la adulación. ¿En qué momento es elogiar, Blanquita? ¿En qué momento es elogiar? Cuando vemos algo bueno. Y es en el momento y en el instante. En el momento. Como ser intencionales. Sí, bien intencionales. Aquí es hacer bien intencionales. Le vi algo que yo dije, wow, se lo tengo que decir. Ahora, el elogio es algo sincero y natural. Y la gente lo percibe cuando somos sinceros y somos naturales. La gente también percibe cuando estamos mintiendo. Usted lo sabe. Usted sabe, ¿no? Hasta nuestra carita y nuestros ojitos, ¿no? Nuestros ojitos no mienten. Podemos mentir con las palabras, pero no con nuestros ojos. Entonces, el elogio es sincero y natural. Y sí, vamos a agregarle intencional. Vi que hizo algo realmente bueno, bonito, algo a lo mejor mínimo, pero lo hizo así con todo. ¿Por qué habría yo de detenerme en reconocérselo? A veces nos preparamos, por ejemplo, para una charla. Nos preparamos tanto y pensamos que lo vamos a hacer bien, y resulta que, pues a mi ver, lo hice muy bien, pero nadie me dijo nada. Nadie me felicitó, nadie me dijo nada. O sea, me voy pensando que, híjole,
entonces me equivoqué, en algo estoy mal, no lo hice bien. Entonces, no hay la cultura del elogio, Blanquita. No, no la hay. Yo le comento, siempre se resalta el error, el defecto, la equivocación, ¿no? Pero también aquí hay algo que usted tocó y es muy interesante. Por ejemplo, yo me esforcé, di lo mejor que pude en ese momento. Probablemente sí pude mejorar algunas cosas. Creo que aquí es una autoevaluación, ¿no? Bueno, di todo, lo hice lo mejor que pude, me esforcé. Ok, no necesito que alguien me lo diga, yo simplemente me lo digo y me lo reconozco, ¿no? Me voy a autoevaluar y ahora yo me baso en mi autoevaluación y bueno, pues le sigo adelante, ¿no? Si no hubo nadie pero ¿qué cree? Pero siempre va a haber alguien que días después le diga, me cambió tu plática. Es más, dijiste una frase que me dio para arriba. Si no fue en el momento, va a ser después en los frutos que se cosechan después de una buena plática. Ok, tenemos una llamada en cabina. Vamos a enlazarnos con esta llamada, Blanquita. Bueno. ¿Cómo te llamas? ¿Quién está en línea? Bueno. Sí, dígame. Dígame su nombre, por favor. Estábamos al aire. No, creo que no hay nadie ahí. Está en su diálogo interno. Está en su diálogo interno. No lo ha podido exteriorizar. Ahorita lo enlazamos, no sé quién sea, pero también quiero leer algo aquí, que nos llegó un mensaje de la licenciada René, una compañera de aquí de Radio Vida también. Ellos tienen su programa de memorias todos los días aquí en Radio Vida, memorias con el conductor estrella Jaime López. Dice, buenos días, doctor Toledo, buen tema el de hoy, ya que el elogio es una forma de dar atención positiva por algo bueno. Exactamente, eso es lo que es la terapia del elogio. Y se ha vuelto ya como una terapia, Blanquita. Sí. Porque, y lo vamos a reafirmar, son positivos y son necesarios para una autoestima sana. Es por ello que nosotros debemos de darlo, porque, vuelvo a decir, positivos y necesarios para una autoestima sana de quien lo recibe. Nosotros no perdemos, todo lo contrario, ganamos cuando elogiamos, pero también gana la persona a quien se lo damos y le reafirmamos justamente su autoestima, una autoestima sana. Y hablando de todas las edades, imaginemos un niño cuando por la mañana mamá se levanta y le dice, te amo, eres lo mejor de lo mejor, mejor dicho, no sé, eres inteligente y hoy lo que quieras lo vas a lograr. Ese niño se va con un valor en su autoestima increíble. A cuando le decimos, párate, ya se hizo tarde, casi lo empujamos, ni un beso y órale, vámonos. No, ahí justamente el elogio va a hacer la diferencia. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a generar en el niño una autoestima sana. Entonces, el elogio, Blanquita, es no solamente para niños, sino también para gente grande, gente mayor. Por ejemplo, la gente mayor ya de jubilados, ya con alguna carga de los años, y hay un sentimiento de inutilidad porque ya no los utilizamos, ya los hacemos a un lado. El clásico anciano que está en casa y que pues lejos de estarlo elogiando, lo estamos regañando. Báñese, ya tiene que bañarse, y lo tratamos como a un niño rebelde. También esa es parte de nuestra cultura del antielogio, Blanquita. Sí, definitivo, ¿no? Yo les hablaba de la cultura del defecto, del error, de la equivocación. Y para ellos el elogio es muy importante. Ciertamente, en esa etapa de la vida realmente se sienten que ya van en declive, se siente que cuánto puedan durar. Entonces creo que mucho depende de nosotros, de las personas que estamos cercanas a ellos, alrededor de ellos, para elogiarlos, para hacerlos sentir bien, que hacen falta, que pueden hacer lo que se propongan. Básicamente, escuchando el otro día un estudio muy interesante, dice que estamos capacitados físicamente, claro,
cuidándonos para vivir 120 años, pero sanos. Pero realmente lo que aquí nos mata son justamente las emociones basadas en la cultura del error, ¿sí? Entonces el elogio da para arriba y a todo mundo. Entonces un adulto mayor que se sabe amado, que se sabe querido, que se sabe que se le da el reconocimiento, pues va para arriba, va para arriba, va para arriba. La autoestima, bueno, casi el 100% de los pacientes que llegan a consejería o a terapia traen una autoestima por los suelos o una autoestima devaluada. Entonces, la terapia del elogio es algo que fortalece la autoestima de la persona. Sí, definitivo, porque ayuda a enfrentar los problemas del día a día. O sea, nuestro aconsejado está con nosotros tenemos el deber de mostrarle la terapia del elogio, porque salen más rápido, porque saben de dónde se pueden agarrar, porque el elogio tiene que ver con reconocer sus cualidades. Ok, a ver, otra vez tenemos una llamada que nos quieren hacer algún comentario. Adelante. Muy buenos días, doctor Ricardo. Buenos días, ¿cómo se llama usted? Yo me llamo Adolfo Pedrote Estrada, le estoy hablando desde Iguala, Guerrero. Ah, mi querido Adolfo Estrada, Pedrote Estrada, cómo no. Desde Iguala, Guerrero, nos están escuchando. Muy bien, excelente. ¿Tienes algún comentario de la terapia del elogio? Claro que sí, desde que yo escucho programas y a veces no puedo comunicarme, no puedo participar porque ando muy bien, no, pero por radio, por mi celular lo estoy escuchando. Hoy es un tema muy importante, muy motivacional para las personas, una autoestima muy bien, porque precisamente lo como decía, el elogio es algo de reconocer a alguien o algo, y eso es motivante porque la autoestima a veces, aunque uno se sienta que está bien, pero si no hay alguien que lo motive o le diga que está mejor, realmente a veces piensan que está mal, ¿no? Entonces, son muy buenos temas que nos hacen pensar y reflexionar que en la vida necesitamos ese tipo de terapias, ese tipo de motivación, ¿no? Para seguir adelante. Claro. Los felicito por sus programas y muchas gracias por los temas que son muy importantes. Muchas gracias, Adolfo. Un saludo a toda la familia, a toda la comunidad allá de Iguala, Guerrero, nos están escuchando allá en Iguala. Muchas gracias por tu comentario. Si me permite darle también un saludo para Zacatula, que vivía allí, a Guacamayas, a muchas personas altruistas que están ahí, por ejemplo. Sí, muchas gracias. Lo recibimos con gusto y con elogio también. Gracias, a distancia, un saludo y estamos al pendiente y escuchándolo. Eso está. Sí, gracias. Buen día, Adolfo. Es Adolfo al micrófono, Adolfo Pedrote Estrada. Muy bien. Estamos en la terapia del elogio, Blanquita. Estamos elogiando. Cuando elogiamos, estamos rejuveneciendo a la persona, ¿cierto? Claro que sí. Sí, y volvemos, ¿no?, las características del elogio para diferenciar la adulación. El elogio debe de ser franco, sincero, objetivo, porque le va a dar profundidad a cualquier ambiente y en las amistades y con cualquier persona. Cuando una persona se siente elogiada, se va a volver nuestro amigo. Sí. Va a decir, wow, contigo me siento bien, porque en lugar de estar, la regaste, estamos hablando de la cultura del defecto, ¿no? Entonces, cuando una persona se siente elogiada y reconocida, eso le va a dar profundidad a su vida y a nuestra amistad. Entonces, el elogio sí tiene sus características: franco, sincero, natural y objetivo. Okay. O sea, al darle yo un elogio, tiene que tener esa objetividad en su corazón, en su persona, porque afecta hasta la forma de actuar. Si nosotros queremos lograr un hábito, un nuevo hábito en la persona, cuando nosotros le reconocemos la conducta positiva,
va a actuar como un refuerzo de que lo que está haciendo lo está haciendo bien. Entonces, eso va a ser más probable que se repita y se repita hasta convertirse en un hábito. Ok, me están preguntando, ¿qué relación tiene la crítica constructiva con el elogio? ¿Es elogio o qué relación tiene esa parte? Crítica constructiva suena más agresivo, la palabra crítica, ¿no? Porque podemos enmascarar una crítica, destructiva y como que en mostrársela de manera positiva, ¿no? Uh-huh. Entonces, para mí, creo que hago a un lado justamente esa parte de la crítica y realmente me voy sobre el elogio. Porque a veces decimos, vamos a criticar constructivamente a esta persona, pero es muy delgado el hilo cuando se trata de crítica constructiva y a veces ya no sabemos cuando ya estamos criticando destructivamente. Pero lo acompañamos y le decimos, pero te lo digo por tu bien y porque te amo. A eso le llamamos crítica constructiva. Uh-huh. Pero te amo, o sea, te lo estoy diciendo así con todo mi amor porque yo te amo. Sí. El elogio no tiene nada que ver con una crítica constructiva, porque el elogio es intencional. Mira, lo hiciste excelente. Oye, qué bien te ves. Es más, es impresionante cómo la gente volteó a verte. Qué bien se te ve el color. Y podemos utilizarla justamente en el proceso de la vida cuando las personas están en sus luchas, en sus problemas, están lidiando una batalla. O sea, justamente ahí es cuando va a pegar más el elogio. Justamente por eso yo les decía, vamos a hacer un ladito la crítica constructiva. Y vayámonos por el elogio, y más cuando estemos en las batallas diarias de la vida. Nos están haciendo una preguntita aquí, Blanquita. Sí. ¿Quiénes somos más para decir elogios, los hombres o las mujeres? Cuando manden una preguntita, un mensajito, algo, pongan su nombrecito para saludarles, ¿sí? Ok. Y estamos haciendo esta pregunta. ¿Quiénes somos más a decir elogios, hombres o mujeres? No me he metido en el área de las encuestas, vamos a llamarle así, porque sería también entrar en el área de las encuestas. Pero dentro de la naturaleza humana sabemos que los hombres enmascaramos más cosas, somos más agresivos que las mujeres. La mujer, pero también hay mujeres que son agresivas entre ellas mismas. Fíjense que dicen que las mujeres nos amamos tanto y podemos decirnos 1000 cosas, pero no nos podemos destruir. Y yo dije, qué cosas, ¿no? No, sí, nosotras somos como que más enmascaradas en decir nuestros mensajes. Sí, somos más enmascaradas. Por ejemplo, viendo lo que son las amistades entre varones y las amistades entre las mujeres, los varones dentro de la amistad son mucho más sinceros. Okay. Sí, eso sí refuerza que elogiar. Sí, para elogiar son más sinceros. Okay. Nosotras llevamos un poquitito más de malicia o de envidia en nuestras cuestiones ahí del elogio. Muy bien. Vamos a ir en corte comercial y no le cambies, estamos de interés. Es un tema interesante el que estamos tratando hoy con la licenciada Blanca Estela Pérez Silva, especialista en terapia del elogio. Vamos a un corte y regresamos rapidísimo. Esta es la presencia radiofónica de la XHCSPO 105.1 de FM. Radio Vida, una serie de acontecimientos radiofónicos desde Lázaro Cárdenas, Michoacán. Emociones y sonidos que llegan lejos. Nuestro sonido viaja rompiendo tus límites, haciendo que te muevas al ritmo de la música.
Esta es tu estación, Radio Vida 105.1 FM. Bien, seguimos con la terapia del elogio aquí en Radio Vida 105.1 FM. Gracias por escucharnos, por estar atenta ahí. Un saludo a la licenciada René, que siempre nos está escuchando, y ahí donde se encuentren, un saludo para ella y para el licenciado Jaime. Muy bien, estamos hablando sobre la terapia del elogio. ¿Qué poder hacer, Blanquita? Porque yo quisiera que colaborar para que en el futuro haya en la sociedad tanto hombres y mujeres bien formados y gozar de un bienestar a nivel social. ¿Qué hacer con la infancia? ¿Qué hacer con el infante, Blanquita? Con ellos de verdad que sí tenemos que ser bien propositivos, con ellos sí tenemos que ser bien directos, con ellos tenemos que ser bien intencionales, ¿sí? Tenemos que reconocerles su valor, tenemos que decirles que sí pueden, que son únicos, que son especiales. Yo le comentaba que yo trabajo con niños. Entonces yo me dedico a estar con niños de todas las edades y bueno, también tengo jóvenes. Pero por ejemplo a mí me encanta trabajar con ellos. Perdón, quisiera que le dijeras al auditorio, ¿con cuántos niños estás tratando en el CDI? ¿Cuántos son? Estoy trabajando en un CDI que tiene 400 niños, entre niños y adolescentes, sí. Más aparte los que están en el propio CDI nuestro propio Centro de Desarrollo Integral, que vienen siendo, ¿qué le parece? 250. O sea, estamos hablando de alrededor de 650, 700 niños. Sí, el miércoles pasado tuve con ellos una plática de sexualidad, pero bien intencionada y así. Todo directo, ¿no? Su valor, hablándoles de su valor, que son diferentes. Justamente hablando de la terapia del elogio. En la etapa de la infancia y parte de la adolescencia es cuando ellos necesitan ser más elogiados. Recordando que, por ejemplo, la palabra adolescencia es que adolecen de todo. Justamente es para eso que nosotros los adultos estamos ahí, para acompañarlos en esa etapa en que nosotros les tenemos que dar esa guía, esa dirección, ese refuerzo, esa autoestima sana, esa confianza. Entonces, la terapia del elogio con ellos es una herramienta realmente efectiva y de lo más bonito. Yo le comentaba que yo trabajo luego con niñas y para reforzar justamente su autoestima sana basada en el elogio, las pongo a ver películas de princesas, ahí les va para que el que le guste hacerlo, pero no como un cuento, sino que venció la princesa, cuántas dificultades tuvo antes de llegar y de cumplir una meta. Entonces justamente ellas son tan inteligentes y empiezan a ver, no, pues venció esto, venció el dragón, o la película que se les dé a ver, ¿no? Entonces justamente ahí es cuando nosotros utilizamos la terapia del elogio, es justamente cuando nosotros le decimos tú puedes ser diferente. Por ejemplo, donde yo trabajo, la cultura vamos a llamarle la cultura del pueblo, es que se casan muy, 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 muy jóvenes. Entonces, es donde nosotros tenemos que darles la terapia del elogio para llevarlos más allá de lo que ellos alcanzan a ver. Depende de nosotros los adultos, depende de nosotros los padres, las personas que están alrededor, para hacer justamente lo que usted comentaba al principio, ciudadanos de ellos diferentes. Ok, tenemos una llamada telefónica en cabina. Sí. Bueno. Buenos días. Buenos días. Rosa Barona. Rosa Barón de la Ciudad de México. Ajá, sí, así es. Rosa Barón, ¿cómo te ha parecido el tema, Rosa Barón, la terapia del elogio?
muy interesante, muy interesante. Muchas felicidades por tu programa y su invitada Blanquita. Sí. Y bueno, lo que querías... Ajá. Sí. Pues para mí es que alguien te elogie y uno mismo diga, ay, pero no es cierto. Por ejemplo, ¿no? Soy inteligente, eres muy inteligente, ay, no, y yo misma digo, no, pues no es cierto, porque sí. esto y lo otro, me empiezo a encontrar muchos errores, defectos, entonces, ¿qué puede hacer uno? Sí. ¿Qué podemos hacer ahí, Blanquita? Es la pregunta de Rosa Barón, desde la Ciudad de México nos está hablando. Muchas gracias, Rosa Barón, por haberte enlazado. Gracias por tu participación y estamos con Blanquita. Sí, saludos. Saludos, gracias. Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? No la alcancé a escuchar. ¿Cómo podemos hacer nosotros cuando nosotros, por ejemplo, que me digan, eres inteligente, y nosotros decimos, pues no, nunca me habían dicho, a lo mejor me lo está diciendo para darme ánimos, pero la verdad y la realidad es que no lo soy? Justamente porque no estamos acostumbrados a recibir un elogio y debemos de aceptarlo. Yo les comentaba al principio que el elogio es algo sincero y natural, y nosotros nos vamos a dar cuenta si están siendo sinceros. Entonces, si están siendo sinceros, ¿por qué no creerlo? Sí. Si están siendo naturales, ¿por qué no creerlo y decir, oye, nadie me lo había dicho, pero te lo agradezco mucho, gracias? O sea, es aceptarlo. De verdad es aceptarlo, porque el elogio es eso, ayudar a reconocer virtudes en los demás, virtudes que nosotros mismos no nos vemos, virtudes que ellos no ven. Entonces, justamente, eso es una de las características del elogio, que reconocen otros lo que yo no me puedo reconocer a mí mismo. Entonces, creo que ahí es un gracias, de verdad te lo agradezco mucho. Sí. Y aceptarlo, porque sí lo somos, de verdad es que sí lo somos. Aparte de que el hábito, ahora sí, bueno, el elogio va a formar un hábito, también el elogio mejora el comportamiento. Si alguien me dijo soy inteligente, claro que lo soy, lo tomo y prosigo en ese camino. Porque bien. También fomenta la confianza, eso es también parte del elogio, va a fomentar la confianza en mí mismo, en mis capacidades, en mis virtudes, ¿sí? Y también me va a ayudar a reconocer mis logros. O sea, a lo mejor nadie me ha dicho, oye, mira, tienes tanto estudiando, oye, pero ya casi acabas, felicidades, lo has logrado, ¿no? Sí. Por ejemplo, hablando de todos los que se sostuvieron en pandemia estudiando, pandemia fue terrible, fue gravísimo para todos. Nos encerró y nos encerró con todas nuestras deficiencias, ¿no? Sí, o sea, exactamente. Pero salimos, sobrevivimos. Hoy todos somos sobrevivientes de pandemia. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, ese pequeño hecho, vamos a llamarle pequeño, que no fue pequeño, a mí me hace saber que entonces puedo enfrentar más situaciones. Sí. ¿Sí? Entonces es elogiar a quien lo logró. Hay jóvenes que sus estudios pues se les hicieron más años, más largos, pero continuaron. Okay. Y hablando de elogio, Blanquita, aquí hay un comentario que nos elogia, fíjate. Dice, buenos días, uh-huh. Ricardo, dice, felicitaciones por el programa. Ángel Rebolledo desde Iguala, Guerrero. Wow. Un saludo a toda la comunidad de Iguala, Guerrero, que nos están escuchando allá. Y felicitaciones por el programa. Dice, tenemos a Blanquita aquí hoy hablando de la terapia del elogio, Blanquita. Y hablábamos hace rato de la terapia del elogio a los infantes, a los niños, porque hay que formar, si queremos tener una sociedad equitativa y mejor en el futuro cercano, tenemos que empezar a cultivar el elogio en los infantes, en los niños, para formarlos bien. Y algo que me hacían una pregunta, me decían si el elogio nos califica a nosotros como padres en nuestros hijos adolescentes, porque decía,
mi hijo es muy rebelde. Eso quiere decir que no elogié lo indispensable o lo correcto o lo mejor. Pues tendríamos que verlo desde todos los aspectos, ¿no? Podría ser falta de reconocimiento. El elogio podría ser uno, ¿no? Sí, exactamente, uno. No podemos generalizar, podría ser uno. O sea, no porque nuestro adolescente sea rebelde sin causa hoy, es porque le vamos a echar toda la culpa a la falta de elogio. No. Hay otras cosas que también... Sí, ¿verdad? Hay otras características, pueden ser sus amistades, puede ser que quiera estar en algún grupo muy especial. La presión de grupo. Sí, o sea, pueden ser muchas características. La disciplina. Los límites. Sí. Los límites. Y también el elogio. Comunicación. Y también el elogio, porque mira, por ejemplo, con ellos, es como poner una hoja blanca y ponerle un puntito a la mitad. Y les preguntamos, ¿qué ves? No, yo veo un punto negro. Y todo el mundo, esa sería nuestra clásica respuesta, yo veo un punto negro. ¿Y por qué no vemos el resto blanco? Ajá. Entonces, así es el elogio no va a ver el punto negro, va a ver todo el resto blanco. Sí. Entonces, en lugar de poner el dedo sobre el error y el defecto, vamos a poner el dedo con toda la intención en las cualidades, en las virtudes, en su comportamiento, en su sana autoestima. De eso se trata justamente el elogio. Sí. Y tenemos que practicar el elogio desde temprana edad. ¿Desde qué edad recomiendas tú, Blanquita? Es que la terapia del elogio es en todas las etapas, Desde que están en el vientre de su madre. Desde que están en el vientre, justamente desde ahí, ¿no? Somos unos ganadores, porque, por ejemplo, hablando de biología, en el viaje del esperma hacia el óvulo, hablamos de cuántos se van quedando en el camino. Y aquí estamos. Y decirle, fuiste tú el que ganó. Fuiste el campeón, fuiste el ganador, fuiste el que tenías todas las cualidades para lograrlo y lo lograste. Porque el elogio se enseña, el elogio se aprende, no se nace sabiendo elogiar, más bien se aprende. Entonces tenemos que enseñarlo y también nosotros tenemos que vivirlo. Cuando no hemos vivido en elogio, Blanquita, y es más difícil elogiar, y para hacerlo un hábito es complicado. Sí, es difícil elogiar, pero también es muy difícil que yo reciba un elogio. Sí, es como a la gente que no le gusta ser abrazada, hay un trasfondo, no le abrazaron lo suficiente. Entonces el elogio es así. Si yo no acepto el elogio porque pienso que no me lo merezco o que no es verdad, entonces yo por obvias razones yo no voy a elogiar. Sí. Entonces el elogio se aprende como aprender las vocales y ir hacia adelante. Sí hago mucho hincapié, no es adular. ¿Sí? Adular siempre lleva un propósito, un as bajo la manga, a ver qué logro. A ver qué le puedo sacar, ¿sí? O simplemente el hecho de quedar bien o mejor que otros delante de la persona. El elogio no tiene nada que ver con eso. El elogio es hacer que la persona se vea a sí mismo con todas sus cualidades, con todas sus virtudes, que la persona pueda verse a sí mismo que vale la pena. Sí, es interesante porque nos cuesta trabajo a veces ya de adultos elogiar a alguien o aceptar el elogio, porque desde temprana edad pues sufrimos de eso y ahora en la edad adulta nos cuesta. Sí, nos cuesta mucho, pero tan solo hay un verso en el manual de la vida, como yo le llamo, ¿no? En la Biblia, que el apóstol Pablo decía, y es un verso impresionante, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí me dice un todo lo puedo. Entonces, desde la vista del Creador, yo soy un vencedor. Desde la vista del Creador, yo no voy a conocer esa derrota. Desde la vista del Creador me está diciendo, yo te hice
y yo te formé porque todo lo vas a poder. Entonces, que alguien pueda confiar en mí desde esa perspectiva, digo, wow, alguien que no soy yo cree en mí. ¿Y quién es el que está creyendo en mí de tal manera que me lo dice? Todo lo vas a poder. Entonces eso tiene que cambiar nuestra perspectiva. Claro, siempre cuando tenemos una perspectiva incorrecta, siempre vamos a recibir las cosas de manera incorrecta. Pero cuando nos enfocamos en algo positivo, en nuestras cualidades, empezamos a renovar nuestro interior para sacar lo que tengo ahí, sacar cosas que estaban escondidas por años, habilidades, por ejemplo. Está comprobadísimo que en la edad de los 50, en la edad media o mediana edad, o la crisis, dentro de las crisis de la media vida, cuando yo doy esta conferencia digo, una de las cosas importantísimas que tiene la crisis de la media vida es que nos volvemos creativos, sacamos esa parte positiva de que estaba escondida por falta de elogio, tal vez, ¿verdad? Y es que en esa etapa se supone que ya casi todo lo que queríamos lo tenemos logrado. Nuestros hijos ya volaron, ya estamos en esa etapa casi de nido vacío. Entonces es cuando nosotros tenemos que alcanzar el impulso y órale, vámonos para adelante, ¿no? Pero sí voy a hacer un hincapié. El elogio no es que dejemos de ver que todos tenemos errores y defectos, porque siempre los vamos a tener, siempre vamos a cometer errores y siempre vamos a tener defectos. Aquí es engrandecer lo bueno. Lo bueno es lo que necesitamos recalcar. Exacto, lo personas. bueno. Sí. Es recalcar lo bueno, sus virtudes, sus cualidades, no los defectos, porque creo que todos, si nosotros, como usted dijo, si nosotros preguntamos por defectos y para qué eres bueno, los defectos nos los sabemos, pero corriendo y de memoria. Pero ¿para qué soy bueno? Exactamente. Y nos quedamos pensando, ¿cómo para qué soy bueno? Creo que para nada, ¿no? Exactamente lo que iba a decir. Hice una pregunta a un grupo de personas y les dije, ¿para qué son buenos? Y uno dijo, yo para nada. Y otro dijo, yo para 3 cosas, para nada y para nada. Exacto. Y ahí otro nos damos podría cuenta, decir, yo nada más, sí, y otro podría decir, yo soy bueno nada más para crear problemas con las personas. Sí. Necesitamos vernos a nosotros mismos, ver en qué etapa de la vida estamos. Por ejemplo, hablabas tú del nido vacío. ¿Cuánto se necesita el elogio en el nido vacío, Blanquita? Porque ya estamos 2 personas solas de 24 horas al día, 24/7, ¿no? Estamos ya ahí juntos. Y algunos terminan divorciados, otros terminan separados emocionalmente, ya el matrimonio se destruye, como que cada quien duerme en su propia cama o en su propia recámara, ya no queremos dormir solos o juntos, ya el cuerpo del otro me hace estorbo, y yo decía, bueno, cuando se casaron, ¿por qué no se estorbaban así, no? Pero es parte del nido vacío que necesitamos. En el nido vacío el elogio, Blanquita. Sí, lo necesitamos y mucho. También dentro del elogio pues tendríamos que llegar a muchos acuerdos, ¿no? Aparte del elogio, muchos acuerdos. Que es que el nido vacío se planea desde antes que llegue al nido vacío. ¿Qué vamos a hacer tú y yo juntos? ¿Cómo queremos estar viviendo esa etapa juntos? ¿Por qué no irnos a desayunar una vez a la semana? O sea, es que ahí es el convivio sano. Y claro que hace falta la terapia del elogio. Cuando hay que decirlo para los que no lo saben o se lo imaginan, ¿qué es el nido vacío? El nido vacío es cuando ya el matrimonio ya ha terminado de criar a sus hijos, los hijos ya se fueron de casa. Se fueron los polluelos. Y aunque estén dentro de casa viviendo físicamente, compartiendo el espacio, pero emocionalmente ya no están con nosotros. Sí, ese es el nido vacío.
Sí, a muchos. Ajá. Y a muchos les agarra de sorpresa, como qué pasó, en qué momento se fueron, ¿no? Es por eso que yo le comentaba, el nido vacío hay que trabajarlo antes. Y una de las culturas que hay que recalcar es la terapia del elogio. ¿Por qué no elogiarnos? Exacto. Mira, hasta aquí hemos llegado, cuántos años juntos, gracias por soportarme, gracias por tu paciencia, gracias por estar a mi lado, porque en esa etapa hemos pasado muchas cosas difíciles, pero la mayoría han sido buenas. Sí. Y hace rato, Blanquita, también hablábamos de la pandemia, cómo nos agarró de sorpresa a todos y nos encerró, nos prohibieron salir de casa, y con todas nuestras cosas negativas que cada uno traía, resaltaron las cosas negativas dentro del entorno familiar. Todo lo negativo. Todo lo negativo. Impresionante. Sí, salió en pandemia. Es por eso que yo le digo, ¿no? Si nosotros vemos en retrospectiva, somos sobrevivientes de pandemia y debemos de sentirnos más que agradecidos. Y hoy en día, Blanquita, los divorcios que están pasando hoy es producto de la vivencia de la pandemia. Sí, la mayoría, ¿cierto? Ya estamos a 4 años de la pandemia, 3 años y cacho, casi 4, y ahora ya están surgiendo, ha subido la cantidad de divorcios en México. Seguimos arrastrando las secuelas de la pandemia y en todos los aspectos. Gente que padeció COVID hoy todavía tiene secuelas físicas. Entonces, la pandemia vino a pegarnos, pero en todas las áreas y en todos los aspectos. No sabíamos convivir, nos dimos cuenta que no sabíamos convivir, nos dimos cuenta que no sabíamos qué hacer juntos, nos dimos cuenta que nada más llegábamos del trabajo, comíamos y nos dormíamos. Nuestros hijos también, para ellos fue una crisis muy grave, yo lo veo en ellos, porque yo, vuelvo a repetir, yo trabajo con niños que justamente en etapa de kinder les pega la pandemia y hoy les está rebotando en primaria. Entonces es cuando nosotros tenemos que trabajar esta terapia del elogio tan necesaria, porque todos somos sobrevivientes de ahí. Una de las cosas negativas que tuvimos que sufrir o estamos sufriendo hoy en día de la pandemia es el aspecto emocional, pero la terapia del elogio, Blanquita, excelente el tema de hoy, excelente, porque nos viene a reforzar las secuelas las secuelas emocionales de la pandemia. Sí. Yo creo que esto es como un refresco en el desierto, literal, yo así se los comento, es como un refresco en el desierto, es reconocerle a la persona que si está aquí es porque todavía tiene mucho que hacer, porque es bueno, y no estoy hablando de ser bueno como persona, pero es bueno que él esté aquí juntamente conmigo, ¿no? Entonces yo iniciaba con una pregunta: ¿a cuántas personas podríamos hacer felices hoy con un elogio? Entonces vamos a dejar un reto. El reto es que tú puedas elogiar hoy. Cuando menos a una persona. Sí, no esperemos a que esté en caja, ¿no? Y mañana elogia a 2. Y pasado mañana elogia a 3. Así es. Y así hasta que lo convirtamos en un hábito. En un hábito. En un hábito elogiar y en un hábito a quien recibe el elogio. Sí, porque una de las cosas es saber elogiar. Y eso es el emisor, el que emite el mensaje del elogio, pero la otra parte, la contraparte es el receptor. Yo debo estar también capacitado para recibir el elogio, si no lo recibo de forma negativa. ¿Sí? Me lo está diciendo para hacerme sentir bien, pero de verdad no soy bueno. O sea, no sabemos recibir el elogio. También hay que diferenciar entre el elogio y el piropo. Si alguien no me recibe porque le dije, ay, qué bueno estás, bueno, creo que ahí me estoy equivocando. Tenemos que diferenciar también entre el elogio y el piropo, ¿no? Sí.
Definitivamente, Blanquita, pues mira, se nos ha ido la hora ya estamos, se nos fue el tiempo. ¿Qué cosas? Y apenas andábamos agarrando carrera. Apenas estamos agarrando la carrera del elogio. Pero sí, a nuestro público que nos escucha, les vamos a dejar este reto. Elogia a alguien hoy. Sí, por Recalca favor. algo positivo en esa persona que tienes al lado. Dile qué bien te ves, dile algo que no sea piropo, sino algo bueno. ¿Sí? Yo le puedo decir a Jenny, que la tengo aquí enfrente allá, un saludo a Jenny. Jenny es importante, sin su trabajo no sé qué haría yo con ella. Jenny, muchas gracias, y cumplo mi reto hoy con Jenny. Jenny, gracias por trabajar aquí conmigo, y me da mucha fortaleza ver a Jenny cuando entro aquí a la estación. Y confianza. Porque es eficiente. Gracias, Jenny, por tu efectividad. Pues se nos fue el tiempo, Blanquita. Nos queda solamente el tiempo para despedirnos de nuestra gente y decirle a nuestra gente gracias por habernos escuchado, a todos los que nos estuvieron escuchando y participando, llamando a cabina, mandando mensajes. Tuvimos muchos mensajitos, ya algunos ya no los alcanzamos a leer por falta del tiempo. Ya son las 10 de la mañana en punto aquí en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Bueno, Blanquita, despídete del programa y de la gente. Bueno, pues gracias. Esta es su servidora Blanca Estela Pérez Silva desde Tulancingo, Hidalgo, y ya saben, es una bendición siempre estar con ustedes. Gracias, doctor Toledo. Danos tu teléfono, Blanquita, por favor. Tu número. Claro que sí, mi número es 775-120-8632. A ver, otra vez. 775-120-8632. Si quieren elogiar a Blanquita, pues ahí está el teléfono, y recibirá el elogio bien recibido de parte que sí, con mucha de todos madurez. los que quieran, ¿verdad? Y si alguna terapia también, claro que sí. Terapeuta familiar, claro que sí. y también infantil. Ahí estamos, Blanquita. Gracias por estar aquí en Radio Vida 105.1 en Espacio Saludable. Gracias. Un consejo para todos: pórtense bien, que no cuesta dinero.